Buenas noches a todos, vamos a dar comienzo al ciclo MOOC. Estamos felices de darle la bienvenida a un nuevo ciclo. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos de los detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos seleccionar la opción enviar a todos los panelistas y participantes para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña un invitado especial, el médico veterinario Marcelo Sisman, quien es especialista en clínica médica de caninos y felinos y en algiología, medicina del dolor. Se ha desempeñado como consultor en clínica y medicina del dolor en numerosas instituciones públicas y privadas en Argentina e Iberoamérica. Como médico de planta de la Clínica del Dolor en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA. Además, ha trabajado en más de 30 países y ha participado como colaborador profesional y columnista veterinario en varios programas de radio y televisión de la Argentina. El doctor Sisman es director de nuestro posgrado de Geriatría y Gerontología y de Anestesia y Analgesia, participando además como docente en los posgrados de Medicina Felina, Gestión y Marketing Veterinario, Diagnóstico Citológico y Gerontología. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Gracias. Gracias a ti por la presentación. Qué difícil es escuchar cuando lo presentan a uno y suena como que uno es... No, ustedes, la gran mayoría de los que están aquí me conocen bien. Yo soy Marce, soy uno de nosotros, un veterinario que trabaja en forma cotidiana en la atención y si puede mucho mejor en la prevención de montones de situaciones vinculadas a los animales de compañía. Me pasa lo mismo que a ustedes, conflicto con el dueño, pacientes que no evolucionan como nos gustaría. Por eso, la idea es que entre todos compongamos este espacio de enseñanza-aprendizaje para, en principio, esperamos, con más aciertos que vicisitudes, arribar a conclusiones que nos permitan trabajar en forma más eficiente, efectiva y eficaz. Voy a compartir pantalla entonces con todos ustedes. Genial. A partir de este momento estaríamos a priori, suponemos, conectados. Me dicen que me ven bien, bueno, hagan lo posible, a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, díganme que me ven por lo menos, ¿sí? Y que se escucha bien también, entonces comenzamos con la charla. Un ok, ya tengo aquí, empiezan a llegar los ok, gracias, gracias, excelente. Ok, entonces vamos comenzando. Condroprotectores en el perro anciano. Este es el convite de la fecha. La mesa está servida, con ustedes los anfitriones. Colegas, me gusta siempre iniciar con esta frase porque me parece que es muy reveladora. Aprenda. No le prometemos nada. Ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero. Ni siquiera la sabiduría. Tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje. El aprender implica canalizar una serie de situaciones en beneficio propio y ajeno, y desde allí madurar. La maduración es un estado de equilibrio donde ese aprendizaje nos termina siendo útil. Por eso hay que seguir madurando y hay que seguir aprendiendo. Y de eso se trata la charla de hoy. Vamos a hablar un poquitito sobre medicina de animales de compañía y dijimos, vamos a hablar de perros. Pero, ¿qué es un perro? No, a ver, ya sé, Canis familiaris, ese descendiente del lobo, bla, 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 pero a ver, ostensiblemente, pragmáticamente, ¿qué es un perro? Sí, claro, es un mamífero, bien, que tiene claramente 39 pares de cromosomas, pares, 39 pares, ¿ok? Y 19.323 genes conocidos. Pero, si bien la genética, la genotipia es equilibrada, la disposición de estos genes determinan características fenotípicas absolutamente diferenciales. Por cierto, piensen, por ejemplo, en un perro maltés. Bien,
Y ahora piensen, por favor, en un Rottweiler. Piensen ahora, por favor, en quizás un dálmata. Sus condiciones son absolutamente diferentes. Desde este lugar debemos entender que algo pasó en su mecanismo evolutivo para que tengamos una especie con tal dimorfismo fenotípico. Y lo que pasó se llama ser humano. El perro es el producto de la selección artificial por parte del ser humano, en la cual, a partir de conceptos absolutamente, ¿cómo decirles?, únicos por parte de esa gente, se seleccionó a los animales por belleza, situación totalmente individual, y por funcionalidad, donde a priori podríamos objetivar algo para generar lo que hoy tenemos. Pero sobre la base de 39 pares de cromosomas, implica que un perro, por ejemplo, pincher miniatura, ¿sí?, un perrito de 3 kilos, podría reproducirse perfectamente con una perra San Bernardo de 75 kilos y dar individuos probos, o sea, individuos capaces de seguir la progenie en la siguiente generación, ya que el número de genes sigue siendo, en esa descendencia, 19.323. Los convido a que el perro macho sea, en este caso, el pincher, y la hembra sea la San Bernardo, ¿sí? Por una cuestión de tamaño uterino, no piensen en ninguna otra cosa, colega. Por una cuestión de tamaño uterino, ¿ok? Pero, ¿esto sería posible? Sí, sería posible. Entonces, es lo mismo. El peso metabólico en un perro como el pincher miniatura que alcanza su condición de adulto a los 6-7 meses, que lo que ocurre en esta hembra San Bernardo que alcanza su condición de adulta a los 2 años. Perro no es nada y es mucho a la vez. Es una palabra muy pequeñita que contiene muchísima información seleccionada por el hombre. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay que escaparle a los perros. Es este perro, esta perra, que inclusive, más allá de su condición genética equilibrada, puede manifestar enormes diferencias hasta en la visión fenotípica. ¿Sí? Porque ustedes habrán visto que hay labradores más altos, más bajos, más gordos, más flacos, más bien, inclusive del mismo sexo en la misma camada. Los convido, como primera reflexión de esta charla, a trabajar sobre enfermos y no sobre enfermedades. Y más luego, a trabajar sobre individuos y no sobre toda una especie. 2 miligramos kilo, no importa de qué, puede ser tóxico en ese chihuahueño y totalmente llevadero en ese Doberman. Medicina de enfermos tratados en condición de individuos, ¿ok? Condición de individuos. Y esto es sumamente importante. Ok, esto quedó claro. Pero, ¿y si ahora vinculados a esta situación de importantes cambios, se me cayó el teléfono, nada grave, de importantes cambios que hacen al estado fenogenotípico de estos animales, le vinculamos en este momento la condición etaria, la edad? Bueno, la edad en los perros, al igual que en todas las especies, la podemos dividir en 3 claras etapas. La primera etapa, la primera edad, la condición de cachorro, ¿sí? La condición pediátrica, ¿ok? Si bien es un término que se aplica a los humanos para que nos entendamos. Es la etapa donde el anabolismo manda y donde la mitosis está, pero te quiero ver, crece, 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 crece. Anabolismo, 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 hasta que se equilibra. ¿Cuándo se equilibra? Cuando empieza la segunda edad, la adultez, que es el estado donde ese equilibrio coincide con la fase catabólica. Anabolismo y catabolismo trabajando juntos para mantener un status quo constante a lo largo de, acorde cada raza y biotípico, diferentes años, hasta llegar a la tercera etapa, que es la etapa de la senilitud,
que es la tercera edad, la etapa de la ancianidad, que es sobre esa etapa donde trabajaremos, teniendo en cuenta que es la etapa donde órganos y sistemas, en el mejor caso, en salud, empiezan una fase catabólica. Por cierto, también se le puede sumar enfermedad, condición no simétrica. Ancianidad y enfermedad son algo completamente diferente, pero en el anciano debemos entender que todos sus órganos, todos sus sistemas están empezando a decrecer, tanto como lo vemos anatómicamente en su parte funcional. Y con este tipo de pacientes nos vamos a quedar para esta charla, con los pacientes ancianos. Ahora, yo pregunto, ¿existen pacientes ancianos sanos y existen pacientes ancianos enfermos? ¿Cómo los podemos definir etimológicamente? Más del 40% de nuestros pacientes caninos actualmente integran el grupo de la tercera edad. Es clave conocer cómo manejar este grupo. 4 de cada 10 pacientes, 40 cada 100, sigo la progresión de unidad seguida de 0, si quieren, ¿eh? Así que componen esencialmente, desde lo cuantitativo, un espacio muy importante en nuestro trabajo cotidiano. Pero ahora piénsenlo, por favor, desde lo cualitativo. El perro de la izquierda, el perro del medio, el perro de la derecha, a lo mejor están en esa familia hace 16 años. Quizás en esa familia hay niños de 14, 13, que no conciben la vida sin ese perro, entre comillas, hermano o hermana. Y que van a tener que asumir la idea de que ese animalito, más temprano que tarde, los va a abandonar. Yo debo interiorizarme entonces en la realidad de este animal, desde su condición de paciente y desde su posibilidad de integración social. La empatía en el trabajo para con los animales es clave, pero no desmerezcan la empatía hacia la familia para el paciente anciano. Ahora, ¿este paciente es geronte o geriatra? ¿Y en qué se diferencian estos dos términos? El paciente geronte es el anciano sano, la condición ideal a la que todos queremos arribar, ¿o no? A algunos nos falta menos que a otros. Es el anciano sano. El paciente geriatra es el anciano enfermo. En el mejor de los casos, yo debo construir un escenario para que el geriatra se transforme en geronte, pero que jamás ocurra si a mi altura y mi instancia está, que el geronte se transforme en geriatra. Tengo unas preguntas, ¿sí? No, son unos saludos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Estupendo. Entonces, geronte, anciano sano; geriatra, anciano enfermo. Quiero ancianos sanos. Ahora, ¿qué me referencia a un anciano sano? Bueno, un anciano sano, un geronte, es un animal que tiene años, cuyo cuerpo anatómicamente me muestra el paso de los años, pero es un animal vital. Permanentemente mantiene vínculo en sus posibilidades con el entorno. Ejecuta, tiene capacidad cognitiva. Cuando duerme descansa, reacciona y se relaciona con el entorno en forma permanente y trata de ser quien siempre fue. Eso es un perro geronte, desde lo que nos toca ver y desde cómo se comporta. Ahora, un perro de características geriátricas, un geriatra, es un anciano enfermo, ¿sí? Edad avanzada, carece de esa actitud vital, rechaza cualquier tipo de propuestas, permanece en reposo, se abandona, no duerme, o si lo hace, no descansa, a veces no come, se aburre, permanece en actitud pasiva. La lógica sería, les repito, recuperar a ese animal a la condición de anciano sano. Ahora, está claro entonces las grandes diferencias entre un anciano sano y un anciano enfermo.
Pero ¿cómo tengo que enfrentar yo inicialmente a ese paciente cuando lo recibo en consulta para entender con quién estoy delante? Claro, porque puede ocurrir perfectamente que la familia me diga, no, doctor, lo que pasa es que cojea del miembro anterior izquierdo. Ah, perfecto. No, lo que pasa es que lo traigo porque tiene diarrea. Bueno, uno puede tener elementos, pero muchísimas veces los perros, por suerte, vienen al control sin signología que determine que la familia lo lleve a la veterinaria. Entonces somos nosotros los grandes descubridores, aquellos que tenemos que ponernos a investigar, porque realmente el hombre no inventa nada, solamente descubre, quita la cubierta, lo que no puede ver, para poder apreciarlo con todo su sentido, tacto, olfato, vista, gusto, si correspondiese. Hay 4 puntos cardinales, como con la brújula, que toda consulta en paciente geriátrico tiene que tener. 4 puntos cardinales: el estado de alerta del paciente, su nivel de actividad, el nivel de apetito y consumo de agua, por supuesto, y el nivel de movilidad. La clase de hoy es una clase que se vincula a condroprotección. Por tanto, nos vamos a quedar con 2 de estos puntos de la brújula, de estos puntos cardinales, que son el nivel de actividad y la movilidad, porque los condroprotectores pueden trabajar en forma directa para recomponer ese estado de enfermedad y llevar al estado de sanidad, o por lo menos tender a eso. Entendiendo entonces los 4 puntos cardinales, vamos a trabajar sobre estos 2, porque son los que efectivamente indican la posibilidad de la utilización de un condroprotector en un paciente anciano, como por ejemplo este. Nivel de actividad. Los 2 abuelitos salieron a caminar. Ok. Agilidad reducida. En general, bajo nula sociabilización, no son animales activos, no están dispuestos a jugar, y yo debería lograr entonces en este tipo de paciente que pueda ejecutar un ejercicio controlado, o sea, llevarlo de esta agilidad reducida a la posibilidad de un ejercicio constante y controlado, y obviamente estimular rutinas deconstructivas. Cuando este animal se acostumbra a ejecutar su vida de esta manera, yo tengo que enseñarle que tiene que recuperar lo que tenía bueno de antes y ponerlo en ejecución. La pregunta del millón es, ¿está en condiciones? Ahí está el trabajo del médico. Evaluar el nivel de actividad para tratar de generar que un paciente gerontológico pase a ser geriátrico, ¿sí? Sin inconvenientes. Pero también debo evaluar la movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aparato locomotor, como estamos viendo en este video, se ve totalmente alterado con el paso de los años. Incluso se puede enfermar. Entonces el paciente va a manifestar dolor articular. Dolor articular debemos entenderlo como una sigla definida como DOMA, porque tenemos que hablar de dolor osteo-mio-articular. No se queden solamente con el pedacito de adentro de la articulación. La articulación trabaja en función a la ejecución de tendones, de ligamentos, de músculos, y de hecho, anatómicamente, la articulación se define como el juego funcional entre 2 o más huesos. Bien, entonces tengo que tener en claro si el animal tiene trastorno de movilidad por pérdida de su capacidad funcional y anatómica, o bien por dolor, o ambas. Y tengo que llevar a ese animal a que tenga un sistema osteomioarticular bien nutrido, ¿sí? Y adicionalmente a paliar ese dolor, ese DOMA, ese dolor osteomioarticular. He aquí el trabajo. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Uno de mis trabajos más frecuentes al día de la fecha es el ejercicio de la modulación del dolor en pacientes geriátricos.
Creo que cerca del 75% de mis pacientes son pacientes ancianos. Y créanme que hemos recuperado muchísimos a condición fisiológica, recuerden, en relación a su edad, que les permite entonces transitar esta etapa avanzada de ancianidad con calidad de vida. Con calidad de vida. A ver, nos detenemos un segundito y decimos, ¿cuál es la mejor estrategia farmacológica en el perro anciano? Con actividad reducida, con vino, por trastorno de movilidad. O sea, ¿cuál es la mejor terapéutica farmacológica en el anciano enfermo que le cuesta moverse porque tiene trastornos, ejemplo, articulares, que llevan a que reduzca su movilidad, por lo cual se mueve menos, por lo cual disminuye su actividad, entonces se mueve y se hace un círculo vicioso. Es evidente que yo no voy a pretender obtener un fármaco, un elixir, una panacea, para administrar ese animal y recuperarlo de toda la fuente de la juventud, digamos, recuperarlo de toda su condición senil. No, pero sí tengo que tener en claro contra qué me enfrento. Cuando uno sabe contra qué se enfrenta, en vez de hacer protocolos, gran error de la medicina, los protocolos son para hacer pasteles, son recetas de cocina, ¿sí? Porque son cosas fijas, huevo, harina, azúcar, manteca y leche, horno y pastel. Nosotros hacemos estrategias. O sea, nos basamos en el conocimiento que tenemos adquirido, lo aplicamos sobre el paciente para hacer un diagnóstico y dictaminamos desde ese lugar posibles escenarios terapéuticos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en estos pacientes? Bueno, es claro, modular el dolor, combatir el estrés oxidativo, que vamos a dejar este tema para otra charla, y aquellos a los que ya voy invitando a participar del segundo curso de posgrado de geriatría y gerontología BETES Web, van a ver la importancia cabal que se le da al estrés oxidativo, una de las causas de envejecimiento, y nutrir las articulaciones. Si no le duele, si se siente vital, y si las articulaciones están probas, vamos, ese animal va a recuperar y tiene grandes posibilidades en su ancianidad de llevarlo con calidad de vida bajo concepto de salud. ¿Y cómo hago esto? Bueno, modular el dolor con analgésicos. Otra clase, ¿sí? Analgésicos en el paciente anciano, está en el posgrado. Combatir el estrés oxidativo y, por supuesto, con antioxidantes que inhiben la formación de radicales libres, que son sustancias que agreden al electrón disperso que tiene habitualmente toda célula y llevan a fenómenos no de apoptosis, que es una muerte fisiológica de la célula, sino de muerte patológica, determinando enfermedad. Y por supuesto, nutrir las articulaciones. ¿Y con qué voy a nutrir las articulaciones? Con condroprotectores. Esencialmente con condroprotectores. Y con este punto nos vamos a quedar, con los condroprotectores, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Gaseosa cola de marca reconocida light a temperatura ambiente con baja cantidad de gas. No, no es vino, doctora, lo tomaría en copa. Bien, muy bien. Articulación de, ¿qué es esto? Un codo, una rodilla, no un codo, ¿verdad? Bien, codo izquierdo, bueno, cómo no. Perfectamente. Artrósico, evidentemente. ¿Cómo le gusta decirle a usted? Artrósico, artrítico, osteoartrítico, osteoartrósico, con enfermedad articular degenerativa, con artrosinovitis, con todo lo mismo. Diferentes momentos. Lo que usted está viendo acá es una foto. Si usted hiciese una película de este fenómeno, vería que cada una de estas cosas, que en muchos casos son sinonimia, podrían ser etapas, ¿sí? Porque en general un artrítico determina un artrósico. Y en la artritis estamos hablando claramente de un fenómeno inflamatorio, y en un artrósico claramente de un fenómeno degradatorio. Pero en la artritis hay fenómenos degradatorios, lo que pasa es que son mínimos porcentualmente frente a la inflamación, y en la artrosis hay fenómenos inflamatorios que son mínimos frente al proceso degenerativo. Bien,
Pero para todo esto, la Organización Mundial de Reumatología, ¿sí?, ha determinado diferentes tipos de drogas y sustancias que pueden usarse para paliar el impacto de una articulación, en este caso sinovial, que trabaja mal. El primer grupo son las drogas que modifican los signos y síntomas de la osteoartritis. Las siglas es SMOADS, dicho en Spanglish. Y aquí están los analgésicos clásicos. Hay otro grupo que es aquel que mediante sustancias activas no necesariamente farmacológicas, muchas son nutracéuticos, pueden modular en forma lenta, voy de vuelta, en forma lenta, acumulativa, los signos y síntomas de la osteoartritis. Y aquí están los condroprotectores. Y hay un tercer grupo en desarrollo, sobre el cual todavía no tenemos nada concreto, que serían drogas capaces de modificar la enfermedad. Hoy por hoy, lo único que tenemos per se, esencialmente, se basa fundamentalmente en lo que se conoce como stem cells, o células madre, que nuevamente va a ser capítulo de otra charla. Nos quedamos con las sustancias que trabajan en forma lenta, acumulativa, sobre signos y síntomas de la osteoartritis. Fíjense, no curan, ¿ok? Y esos son los condroprotectores. En muchos casos leemos que los condroprotectores tienen la capacidad de aumentar la síntesis de condrocitos y desde ahí de sinoviocitos. Ustedes saben, los sinoviocitos son condrocitos diferenciados, ¿bien? Los sinoviocitos generarán síntesis de matriz, pero también los condroprotectores citan que tienen capacidad de dar analgesia potente y duradera, inhibiendo enzimas degradatorias. Esto sería realmente la panacea. La artrosis es una de las enfermedades del siglo XXI y todavía no existe ese condro reparador. Por algo estamos hablando de condro proteger, o sea, evitar que el cartílago se dañe. Eso es un protector, alguien que evita el daño, no que corrige el daño acontecido. Y si lo pensamos en un perro anciano, el componente articular de un perro anciano, la membrana sinovial, sus condrocitos, el hueso subcondral, el cartílago hialino, ligamentos, tendones, huesos y músculos, meniscos si lo hubiese según el tipo de articulación, por ejemplo en esta debería haberla, ¿sí?, están sufriendo un proceso degenerativo, tercera edad, que es mucho más amplio que el proceso anabólico regenerativo. Por tanto, la articulación cada vez se encuentra en mayor fenómeno de agresión fisiológica y a veces hasta patológica por enfermedades de base. Conclusión, ¿alguien cree que un condroprotector en el perro anciano va a devolverle la articulación de cuando tenía 1 año y medio? No, güey. ¿No lo va a hacer y entonces? Entonces, Doc, ¿para qué uso el condroprotector? Primero, para enlentecer la degradación de esa articulación, ya que usted vuelve a nutrirla y estimula el anabolismo, para combatir el catabolismo cuando corresponda en ciclos de enfermedad ocasionados por inflamación. Y fundamentalmente, que ningún prospecto lo dice, para salvaguardar las articulaciones sanas. Para salvaguardar las articulaciones sanas. Por favor, pensemos en un perro como en una mesa, una tabla y 4 patas. Si una pata funciona mal, a corto plazo la tabla y o cada una de las otras patas va a funcionar mal. Y lo mismo pasa si 2 patas funcionan mal o si la tabla funciona mal. Entonces, yo quiero enlentecer el proceso y favorecer un mínimo equilibrio para que el catabolismo en la articulación que está degradada no sea tan terrible.
Y mientras tanto ahí protejo. ¿Cuál? Las otras. Las otras. Y mire que usted tiene articulaciones en la columna para proteger, ¿eh? Y mire que usted tiene articulaciones sinoviales para proteger, apendiculares. ¿Ok? Ya vamos a llegar, Francisco acá me pregunta qué opino del pentosán poliinsulfato. Ya vamos a llegar a hablar de ellos. Quédense tranquilos y vamos a dedicarle un capítulo. Pero si primero no entendemos de qué se trata esto, y bueno, es como salir a tratar de poner un apósito en un agujero de un submarino. Bien, no, hay que tomar otro tipo de soluciones si tengo un agujero de un submarino. Mínimamente ir a superficie, ¿no? Porque con un apósito no voy a hacer mucho. Ok. Los controprotectores hay que darlos a res de que se presente el problema. Bueno, esta es una gran discusión. Los ensayos clínicos, estimada doctora, no demuestran aún que la administración de condroprotectores en forma profiláctica en la condición de cachorro y o adulto sano vayan a concursar con un estado de sanidad articular en el perro anciano. Hacen falta un poco más de años todavía porque el trofismo articular sigue siendo un espacio medio incomprendido. Enseguida vamos a hablar de cada uno, les pido no se adelanten, por favor, avancemos. Y para evitar este adelantamiento, lo que he decidido hacer es tomar las preguntas que habitualmente, ¿vieron lo que me están preguntando? Bueno, lo van a ver acá. Los colegas me hacen en todos los cursos, jornadas, congresos, simposios. Estuve mirando a los colegas participantes y he tenido el honor y el placer de estar en cada uno de los países de donde ustedes están. En diferentes regiones hay muchos países que son gigantes, otros más pequeños, pero cada uno de ellos estuve. Entonces, desde allí yo me traje preguntas, que siempre voy respondiendo. Entonces, me pareció útil y sano constituir la clase de hoy, este encuentro liviano, pero grato, espero, con las preguntas que habitualmente me hacen para darles respuestas. Y esas preguntas son estas, o afirmaciones. Los condroprotectores son mágicos. Esto lo escucho muchísimas veces. Son todo lo mismo. Condroitinsulfato, ácido hialurónico, glucosamina, priascledine, pentosan polisulfato, arrumalol, son todo lo mismo. Bien. Y todos se usan igual. Bien, 1 miligramo quilo. O pastilla por boca. Pero este funciona genial. Me olvidé lo que eran los perros, ¿no? Entonces doy por hecho que en todos los perros funciona bien. Bien, estupendo. Un condroprotector jamás lo va a dañar. Bien. Con este solito mi alma, con este condroprotector es suficiente. Y aquí surge la gran duda. Doc, ¿pero hay alguno que sea más recomendable? Y todo esto circunscriba al anciano. Esta canción la he escuchado tantas veces. ¿Vamos por ella? Ok. Primero, los condroprotectores son mágicos y hasta milagrosos. Todos los días escucho que en un perro determinado, a partir de determinado proceso articular, se le administra un condroprotector, no importa cuál, este condroprotector, esperando un resultado mágico en 10 días. Nótese que los cambios articulares, en el mejor de los casos, para que tengan permanencia con condroprotectores, requieren mínimo, tomando la media poblacional de los perros ancianos, o sea, al 90% de los perros, unificando a los perros si esto fuese posible, mínimamente requiero entre 60 y 75 días. ¿Se acuerdan? Son sustancias que cambian lentamente los signos de la osteoartritis. Y aquí está el concepto de lento. Lo hacen lento. Por eso acuérdense, uy, no sé qué pasó. Algo se me fue de la pantalla. Espérenme, estoy vivo yo también. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Entonces, recuerden, vas a saber qué pasó, no importa, aquí estamos. Recuerden, son cambios lentos, bajo ningún punto de vista mágicos ni milagrosos. Para eso está Harry Potter, estará aquel que quiera hacer una proyección religiosa, o estará también seguramente algún procedimiento de medicina alternativa
aunque a mí me gusta decir tratamiento alternativo, porque la medicina es una, y solo una, que haya demostrado un cambio en un paciente. En un paciente. Pero cuando usted va a la media poblacional y toma un universo de 50.000 pacientes, va a ver que usted requiere el tiempo que yo le estoy diciendo. Por tanto, no son milagrosos. No van a curar las picaduras de insectos, la impotencia, la calvicie o inclusive los vómitos incoercibles. No. Se dedican exclusivamente a trabajar en forma de nutrición, en un 90% de los casos sobre las articulaciones, y requieren tiempo. Recuerden, la tortuga de Monópero llegó. Los condroprotectores son la tortuga. No tienen la velocidad del conejo, que integraría el primer grupo de drogas, que son los de acción ultracorta contra los signos de la osteoartritis. Bien, estos son tortugas y van bien lento, pero necesitan ese tiempo. Necesitan esencialmente ese tiempo para acumularse. Bien, los receptores que se presentan dentro de la articulación para estas sustancias son pocos y muy sensibles. Entonces, en muchos casos se dañan y se tienen que regenerar. Y regenerar en un perro viejo toma mucho más tiempo que en un perro sano, perdón, que en un perro joven. Entonces, desde ese lugar van a requerir tiempo. No son mágicos, no son milagrosos, y si usted tiene un efecto en un condroprotector de un día y le dio un medicamento y al otro día el perro está como nuevo, dos cosas: valore si el condroprotector tiene lo que dice tener, bien, o segundo punto, condición idiosincrática individual. Muy posiblemente no vinculada al condroprotector. Otra afirmación. Todos son la misma cosa. O sea, más de lo mismo. O sea, condroitin sulfato, glucosamina, hialuronato, diacerreína, pliascledine, oxaceprol, pentosan, colágeno tipo 2, extractos lisados, son todo lo mismo. ¿No suena medio raro? Sí, yo entiendo que hay fármacos que son lo mismo y tienen dos nombres. Por ejemplo, dipirona y metamisol. Bien. O, por ejemplo, paracetamol y acetaminofeno. Paracetoaminofenol, acetaminofenol, acetaminofeno. Sí, bueno, a veces pasa, pero esto es una cuestión esencialmente comercial, que escapa la idea de esta charla. Pero diacerreína y condroitin son lo mismo. Miren, vamos a tomar a los tres primeros, que quizás son por parte de los aquí presentes los más utilizados y desde ese lugar los más conocidos: glucosamina, condroitin y hialuronato. Tranquilos. Se parecen, pero no son lo mismo. Bien, si bien el de la izquierda está lento, el de la derecha tiene talento. Y no es lo mismo está lento que talento. ¿Ok? Es una gran diferencia. Vamos sobre ellos, nadie se asuste. Nadie se asuste. Yo tuve un profesor en la universidad que decía: pregunto hoy, evalúo ayer. Y cuando estábamos en quinto año nos preguntaba cosas de anatomía de primer año y todos nos quedábamos mirando el cielo, ¿verdad? Pero denme la licencia de explicarles este cuadro. Tranquilos que es fácil. Vean, a la izquierda de su pantalla, arriba, usted tiene una molécula de ácido glucurónico. Y a la derecha de su pantalla, usted tiene arriba, una molécula de glucosamina. ¿Aquí vamos bien? No hace falta haber hecho un PhD en Harvard, en Oxford o en Connecticut para entender que la glucosamina es un monómero de glucosa con un resto amínico. Lo van a ver con un NH2. Bien, esta condición, la glucosamina, como tiene un solo elemento glúcido, una glucosa es una única molécula, y tiene un resto amínico precursor de proteínas, se lo llama amino monosacárido. O sea, hay una amina, pero un solo azúcar, amino monosacárido. O también, ¿sí?,
glicosa, amino, glicano. Glicosa, glucosa, amino, amino, glicano, glucosa. Debería haber 2 glucosas y un amino. Por eso esto es pre-glicosa, amino, glicano. Miren cómo nos han confundido. Porque estamos definiendo al 1 como un pre-2. Vaya tamaña estupidez. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ahora, cuando en el hígado, o bien en forma comercial, esta glucosamina por cargas eléctricas se une con el ácido glucurónico para establecer una molécula mucho más estable, un dímero, donde ya sí hay 2 monómeros glúcidos, glucu del lado del glucurónico, gluco del lado de la glucosamina. Ese dímero ya establece un glicosa amino glicano. Pero, si bien la estabilidad de esa glucosa, perdón, de esa molécula existe, es muy frágil. Entonces el organismo tiende a equilibrarla, haciendo estructuralmente, espacialmente, una molécula más compleja, donde va tomando muchos de estos dímeros, ¿sí?, de glucurónico más glucosamina, y los une, cada uno de estos dímeros, por una proteína, ¿sí?, que se la conoce como proteína central. Cuando esta ecuación se va haciendo espacialmente más importante, se requiere al azufre como un mineral base para darle sustentabilidad. ¿Ok? Porque si no, la molécula crece en forma anárquica. Con el azufre establece una unidad espacial. Cuando estos dímeros, ¿sí?, se unen entre sí 250 veces a partir de una proteína central y de la presencia de azufre, estamos hablando de condroitinsulfato. O sea que el condroitinsulfato siempre tiene que tener glucosamina dentro, por definición. También ácido glucurónico. Miren qué interesante sería tener un hígado funcional, ¿no? Y aquí uno de los inconvenientes en el uso de estas sustancias en pacientes ancianos. Ahora, cuando ese condroitinsulfato se une a otros condroitines sulfato para establecer adicionalmente una molécula de ejecución activa directa, y lo hace 200 veces, 200 condroitines se unen entre sí, usted va a tener al hialuronato o ácido hialurónico. Por tanto, el ácido hialurónico está compuesto primitivamente por glucosamina, ácido glucurónico, ¿sí?, y adicionalmente la proteína central que unía a los condroitines y una nueva proteína que se llama vinculante para unir condroitín más condroitín más condroitín hasta establecer esta molécula final que al microscopio óptico es más grande que una bacteria. Pero si esto fuese poco para que nos confundamos, y ya de por sí noto que hay gente que se está suicidando, pero vamos, fuerza que salimos rápidamente, a esta estructura dimérica original de glucosamina y glucurónico también se la llama proteoglicano. O sea, puede ser un glicosaminoglicano o un proteoglicano, que también se llama mucopolisacárido. Madre de Dios, qué caos, ¿no? Y cómo yo quería entender de qué se trataba esto. Y esto usted no lo va a leer en ningún prospecto, pero yo les traje un resumen para que estén todos tranquilos. Vean lo siguiente. A la izquierda una fibra de colágeno. El ácido hialurónico es una pequeña banda elástica muy finita que la están viendo ahí como un cabello saliendo de la fibra de colágeno,
que une a las fibras de colágeno entre sí para evitar que con el movimiento del líquido sinovial, por ejemplo, las fibras colágenas se dispersen y no vuelvan a su posición. El ácido hialurónico permite que se estiren para mantener la capacidad reológica, que es la capacidad de amortiguación de esa articulación, y luego las trae al lugar donde corresponde. Ese ácido hialurónico está compuesto por muchísima glucosamina, que compuso el condroitin sulfato, que compuso adicionalmente también a ese hialurónico, pero el hialurónico a la vez tiene la capacidad de transferir desde esas proteínas vinculantes a más cantidad de glucosamina y condroitin. ¡Qué complicación! Resumámoslo. Aquí tienen una fibra de colágeno transversal de izquierda a derecha, de dorsal a ventral, de la cual sale hacia nosotros un haz de ácido hialurónico, sobre el cual se monta a lo mejor un condroitin sulfato, o un heparán sulfato, o un queratán sulfato. Todos ellos forman parte de la unidad estructural del ácido hialurónico. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Lo resumimos? Bueno, muy bien. Fácil. Glucosamina o preglucosaminoglicano. 2, pero en realidad es pre-2, es 1. ¿Se entiende? Es glucosa con un derivado nitrogenado. Es un amino, el derivado nitrogenado, y un monosacárido. Eso es la glucosamina. Azuquita monomérica pura. Condroitin sulfato. Es un glicosaminoglicano. Porque ¿te acordás que habíamos dicho que era glucosamina, proteína central y glucurónico 250 veces unidas? Esto es un glucosaminoglicano o glicosaminoglicano, o si preferís proteoglicano, o si preferís mucopolisacárido. Y la tercera opción es cuando unimos en el ácido hialurónico, que es esta última, fíjense lo interesante, 50.000 veces el dímero, o sea, la glucosamina con el ácido glucurónico, o bien 200 veces el condroitin con la proteína vinculante. Multipliquen 200 por 250 y les va a dar 50.000. Mucopolisacárido, glucosaminoglicano. O sea, el ácido hialurónico es una molécula mucho más compleja, de mucho mayor peso molecular que el condroitin sulfato, y lo contiene, del mismo modo que el condroitin sulfato contiene a la glucosamina. Por tanto, todos se necesitan para poder tener un equilibrio articular. Díganme si esto se entendió. Por favor, se los pido. A ver, ¿quién me dice sí? Porque si es no, lo volvemos a aclarar. Porque quiero que de una vez por todas les dejen de vender plomo en lugar de pluma. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver, ¿se entiende perfectamente? Sí, se entendió. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! La verdad que me encanta que lo entiendan, porque costó mucho poder establecer esto. Sí, bueno, por suerte lo han entendido todos. ¡Qué maravilla! Saben que a mí me tomó años entenderlo. Porque yo decía, ¿y qué importa si tiene glucosamina, hialurónico, condroitin? ¿Qué cuerno es esto, por Dios? Bueno, hasta que me tomé el trabajo de reunirme con un farmacólogo especialista en glúcidos, busqué la bibliografía necesaria y hora tras hora tras hora lo fuimos viendo y demostrando empíricamente en el laboratorio hasta llegar a la conclusión. Entonces, el kilo de pluma y el kilo de plomo no son lo mismo. Julie me dice, años y veo la luz. Bueno, me alegra. De eso se trata. Ahora piense en el paciente anciano, por favor. Cuando le dábamos una cosa pensando que tenía beneficio, y si la glucosamina es un monómero de glucosa, ¿saben lo que hace el páncreas con ella? Rock and roll, con la amilasa, y el estómago con la pepsina, y el páncreas con la tripsina. Esa molécula tiene que ser una molécula muy especial para que no pase esto.
aunque el perro anciano tenga un déficit enzimático de base, si es en una condición de sanidad. Ahora imagínense si encima es un perro con problemas gastroentericos. Como que hay que pensar la estructura de una manera diferente, ¿verdad? Sería bueno. A ver, me preguntaban hace un rato, ¿y el pentosan polisulfato? Bueno, es un fármaco que en medicina humana se usó muchísimo para la cistitis intersticial y hoy de hecho también se usa en equinos y en medicina felina. Convengamos que las cistitis idiopáticas felinas están a la orden del día. No es el tema de consulta hoy, pero lo quiero vincular. Tiene la capacidad, por generación de epitopes, de generar síntesis de glicosaminoglicanos. Si estoy diciendo glicosaminoglicanos, estoy diciendo mínimo condroitín y hialurónico, no glucosamina. Bien, pero atención. Por boca su biodisponibilidad es prácticamente nula, por eso se da inyectable, pero atenti, porque es el que tiene dentro de los condroprotectores más cantidad de heparansulfato, que a priori uno podría pensar, es trombolítico, en muchos casos podría ser útil, porque me permitiría resolver tromboformados. No evita que se formen los trombos, pero puede disolver algunos. Pero si yo estoy dando una sustancia que me está trabajando sobre la coagulación sanguínea en forma lítica, tendría que tener cuidado si pienso en vincularlo con alguna otra sustancia que tenga capacidad de inhibir, por ejemplo, la agregación plaquetaria, y eso hacen los AINES. Entonces, estimado colega, y mucho más en un perro anciano, donde la cadena de los factores K dependientes, 2, 5, 8 y 10, está limitada por hepatopatía fisiológica, mucho cuidado con el pentosan polisulfato. ¿Yo dije que no se puede usar? No, no dije eso. Dije que verifique al individuo, a su paciente, haga un estudio de coagulación si va a utilizar este fármaco. Pero tengo que medir todos los factores de la coagulación. Bueno, hay una forma más fácil. Vio como cuando en el gato se hace el test en la oreja para la verificación de Mycoplasma feris, discúlpenme, a mí me gusta decirle hemobartonella, porque de esa manera me acuerdo que está en la sangre. Aunque les cuento, ese test tiene una fiabilidad del 15% nada más. O sea, si le dio positivo, es positivo. Si le dio negativo, hay un 85% de positivos que no salieron. Pero bueno, haga lo mismo en el perro. Si hay una venita marginal de la oreja, y seque con un papel tisú, con una toalla de cocina, estos papeles, y tome el tiempo en que demora en coagular. Busquen el tío Google cuál es el tiempo de sangría normal en un perro. Y si le da normal, bueno, este perro podría llegar a recibir pentosan polisulfato. Bien inyectable, suele ser de aplicación semanal, y habitualmente yo indico que no se superen las 2 aplicaciones. Ok, tengo una pregunta aquí. ¿Influye en algo la baja producción de estropeados? Discúlpeme, Carmen, pero no entiendo qué es la baja producción de estropeados. Si me lo aclara, a lo mejor puedo explicarlo. Quizás fue un error de tipeo, que a veces el teclado predictivo así lo hace, u otras veces la lengua española está viva y a lo largo de los 20.000 kilómetros que se habla, desde el sur de la Argentina al norte de México, e incluso parte de Estados Unidos, hay neologismos o términos propios de cada cultura que a veces uno no entiende. ¿Sí? Estrógenos. ¿Influyen algo la baja producción de estrógenos? Estrógenos estropeados. ¿Vieron que era así? ¿Para qué, Carmen? ¿Se influyen algo en qué? La baja producción de estrógenos. ¿Usted se refiere a una perra vieja? ¿Si hay alguna correlación con la baja producción de estrógenos y la condición de la sanidad articular? ¿Es esa la pregunta? Bien, mientras tanto yo avanzo y leo su pregunta. Pasemos a la siguiente. A ver, acá me contestó. Uso de cúrcuma, CBD. Ya vamos a ir, Alfredo. Cúrcuma y CBD tienen otras aplicaciones, pero ya se las voy a comentar. Quédese tranquilo. A ver, otros condroprotectores. ¿Qué es la Persea gratísima? A ver, ¿quién se anima? No lo googlee. ¿Qué es la Persea gratísima? Que da origen en su concentración
a una sustancia que se conoce como piascledine. Yo no puedo creer que ningún mexicano me haya dicho todavía que es la Persea gratísima. Ah, aquí alguien entró, aquí vino alguien corriendo y me puso pimienta. No. Usted se está refiriendo a la pimienta como antioxidante, lo hablaremos después, en cuyo caso será pimienta negra, ¿sí? No, algo más fácil. A ver, se lo voy a escribir yo, por las dudas. No es extracto, es aguacate, por supuesto, o palta, como se le dice en muchos países. Eso es un concentrado del aguacate o de la palta, que tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de estimular farmacológicamente, por liberación de citoquinas específicas, la síntesis de glicosaminoglicano. Pero no solamente esto, y eso es lo que lo hace muy útil, también tiene la capacidad de sintetizar una serie de citoquinas, como el PAI-1, el factor de crecimiento tumoral beta y la síntesis de colágeno, que aumentan el anabolismo de la articulación. Si yo tengo más glicosaminoglicanos, es posible que tenga más hialurónico, y si además tengo más fibras colágenas, hialurónico y colágeno se llevan bárbaro, la articulación podría tener un mejor trofismo. Y si encima ataco a las enzimas capaces de degradar lo que es la matriz del líquido sinovial, bueno, evidentemente voy a tener un resultado benéfico, y esto lo hace el piascledine, porque inhibe la producción de interleuquinas 1. ¿Qué hacen las interleuquinas? Son sustancias que llaman a otros leucocitos, interleuquina. Hay muchos tipos de ellas. Los leucocitos en una articulación sinovial intraarticular son patológicos. Siempre, siempre, siempre. Y si son neutrófilos, mamá, estamos en serio problema. Y el tumor necrosis factor alfa es una de las sustancias más degradantes de la articulación en forma conjunta con lo que se llama el factor de crecimiento neuronal, otra citoquina, que agrede muchísimo, inhibiendo el anabolismo articular y favoreciendo el catabolismo en forma indirecta y directamente, porque son citoquinas catabólicas. Y el piascledine tiene la capacidad, en parte, de regular este ciclo. Por cierto, no es la panacea, sépanlo. Pero quería que lo conozcan, porque realmente no está en el mercado veterinario solamente porque no lo conocemos y no lo pedimos. De hecho, yo lo utilizo obtenido desde la medicina humana. Otras sustancias que son condroprotectores, la diazirreína, que tiene una parte activa que se genera a partir de ser oxidada la diazerreína en el hígado, que es la reína. Hay una reacción de fase 1 que determina la oxidación de la molécula de diazerreína a partir de citocromos, y luego una conjugación, o curiosamente con ácido glucurónico, bien, que determina la liberación de la reína activa. Y esa reína inhibe que vengan células agresivas, glóbulos blancos como los macrófagos, a la articulación, porque además actúa frenando la acción de las interleuquinas, pero favorece también que se mantenga el colágeno estable, no en forma anabólica, sino inhibiendo su catabolismo, estimulando la síntesis de GAGs. Pero atención, la dosis terapéutica y la dosis tóxica están al límite. Por eso casi no se puede usar en perros, porque produce vómitos muy fuertes. Yo lo he usado durante muchísimo tiempo y la verdad es que me he visto en la obligación de reemplazar a este fármaco, que realmente es muy útil en humanos, no así en perros, y en humanos también con límites, por supuesto, por la posibilidad de vómitos. E imagínense lo que implica para un metabolismo deteriorado, como es la condición de un anciano, y más aún un anciano enfermo estar vomitando, cuando le estoy dando yo el factor que genera el vómito. Por eso la diazerreína está discontinuada, y hoy por hoy, salvo en algunos países que algunos laboratorios veterinarios aún la mantienen, en fin, no se comercializa. Son vómitos que no se inhiben con los protectores gástricos, por ejemplo, como los inhibidores de la bomba de protones,
como podría ser el omeprazol. Ustedes bien saben, me pongo más fijo los anteojos para mirarlo mejor, que es divina, ¿verdad? Porque es promotora de patología oncológica. Ya no se usa más en humanos, y adicionalmente lo que queda en medicina veterinaria es lo que se les autorizó a los laboratorios a terminar de vender, pero no vamos a tener más ranitidina en el mercado. Si no sabían, se los comento, la ranitidina para esto no serviría. Hola doc, ¿las dosis las va a explicar luego? No, de ninguna manera. No, para darte una clase buscando dosis y usted la puede buscar perfectamente en el tío Google o en cualquier manual. No, no. Mi idea es que se entienda el concepto. Para dar dosis están las tablas y realmente estar a esta hora de la noche ustedes conmigo buscando las dosis no sería lo más acertado. Por lo menos yo lo veo de esa manera. No me gusta dar dosis porque adicionalmente si uno recuerda las dosis de memoria puede cometer errores severos. Les aconsejo siempre tablas, hasta en el mismo celular. ¿Sí? Buscar las dosis efectivas mínimas, la dosis mínima letal, ver la posibilidad de conocer efectivamente, según la necesidad del paciente, cuál es esa dosis que debo darle. No, no, yo habitualmente no suelo dar en mis charlas ninguna dosis, salvo que sea una cosa sumamente categórica. ¿Sí? En ese caso sí la doy, en ese caso. ¿Puedo volver a Sí, Lilibet, con mucho gusto. La ranitidina está discontinuada en el mercado mundial humano porque se ha visto producción oncológica. Entonces, en veterinaria tan solo queda lo que queda para ser vendido, pero va a ser discontinuada. Otros fármacos del grupo. El Alflutop. Este me encanta. Esto está en el mercado veterinario en algunos países y si usted va al prospecto, es genial, ¿no? Porque dice que es un concentrado de peces marinos de baja profundidad. ¿Qué serán los peces marinos de baja profundidad? Sí, entiendo muy bien, porque físicamente lo puedo pensar, los que nadan más arriba, pero creo que debe haber miles de peces. Bueno, lo concreto es que esta gente que no libera su fórmula, pero está aprobada por FDA y por EMA, dice, y así es, que se inhibe la hialuronidasa, o sea, la enzima capaz de destruir al ácido hialurónico. Bueno, es otro condroprotector. Yo, como no entiendo muy bien de lo que se trata, no lo uso en perros ancianos. ¿Sí? Otra vez, lo de la... Ah, no, acá me está haciendo Lilibet, me está agradeciendo lo de la ranitidina. Un gusto, por favor, para eso estamos. Otras sustancias del grupo. El oxaceprol. Esto es derivado del aminoácido hidroxiprolina. Disminuye la presencia de leucocitos adheridos, clones, capaces de liberar sustancias agresivas, desde el lugar en que impide la liberación de interleuquina 1. Y lo que tiene de interesante este fármaco, que en realidad es un producto, porque fíjense que deriva esencialmente de un aminoácido, es que detiene la lisis de la glucosamina, ese azuquita único, glucosamina. Bueno, esto permite una concentración alta, lo que en un hígado sano, aunque sea un hígado viejo, va a determinar que el glucurónico pueda vincularse a partir de esa proteína y establecer en 250 dímeros la presencia de condroitín y 200 condroitines la presencia fisiológica de ácido hialurónico. Muy bien, el rumalón. Bueno, esto es rumalón, bartalón, hay muchos de estos. Lo que se basa en la utilización de estos extractos lisados, que en muchos casos son lisados de cartílago, lisados de ligamentos, lisados de no sé cuánto, no, es trabajar contra las metaloproteasas, que son enzimas catabólicas intraarticulares. Fisiológicamente hay un equilibrio permanente en un individuo adulto y sano entre el anabolismo y el catabolismo. Ustedes recuerden que la célula sinovial nace, crece, siente y sufre y vibra por una mitosis y muere. Esto tiene un tiempo característico para cada individuo, no es un tiempo fijo. Las metaloproteasas, enzimas catabólicas, destruyen al sinoviocito antes de tiempo y en muchos casos antes de que tenga mitosis. Entonces nos vamos quedando sin células productoras de matriz, ¿sí? A nivel
intraarticular. ¿Ok? La verdad que yo no le confío mucho, pero tómense mis palabras como una referencia y no como una verdad absoluta, ya que las verdades absolutas no existen. Lo único absoluto en biología es la muerte, por ahora. Todo lo demás es relativo, todo lo demás. A mí esta idea de que si el perro tiene un problema renal, le doy un extracto de riñón, me parece medicina chamánica. ¿Qué quieren que les diga? La verdad que no me lo imagino, porque entonces nosotros deberíamos comer humanos, ¿verdad? Para seguir siendo humanos sanos. Y es una idea muy limitada. Lo veo muchísimas veces, y es otro tema, en felinos, que se utilizan estos extractos mágicos de fórmulas empíricas absolutamente no reportadas, sobre las cuales no hay estudios clínicos basados en evidencia de fase 3 que nos permita hacer una aproximación en insuficientes renales, por ejemplo. La verdad que, sinceramente, no lo veo como algo útil, pero lo quiero reportar porque está descrito. O zombies sanos. Muy buena, Jorge. Sí, como el sinaxial. Sí, sí, claro. Son situaciones que todas confluyen a la idea del condroprotector, porque en forma directa o indirecta van a generar anabolismo de las sustancias base de la articulación, como el condroitín, como la glucosamina, como el hialurónico, o van a atacar a aquellas que degradan estas primeras. Bien, bueno, la verdad no lo recomiendo. A ver, ahora sí nos metemos en un tema muy interesante. En el organismo del perro hay 22 tipos de colágenos diferentes. La fibra colágena, por excelencia, es la proteína estructural más importante dentro de la articulación de un perro, sea este joven, adulto o anciano, sea este anciano sano o enfermo. Dentro de ellas, el colágeno 2 tipo 2 no hidrolizado es un suplemento condroprotector que puede ser realmente muy útil para satisfacer uno de los elementos estructurales de esas fibras. ¿Sí? Colágeno, fibras de colágeno, y es colágeno tipo 2. Había 22 tipos, este es el tipo 2. Y se usa, si usted lo va a administrar en forma oral, el no hidrolizado. ¿Y qué es esto de hidrolizado? No hidrolizado? ¿Por qué no hidrolizado? El colágeno 2, que se define no hidrolizado como UC2 con números romanos, así lo van a encontrar en la farmacología, presenta una característica que al no estar descompuesto como molécula, tiene epitopes, o sea, espacios moleculares capaces de interactuar en sitios específicos. Y eso es lo que hace. ¿Dónde? En el reservorio de células linfoides más importantes del organismo. ¿Cuál es el lugar donde hay mayor cantidad de leucocitos acumulados en el organismo del perro, del gato y en el nuestro también? ¿Quién se anima? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sin miedo. No piense en el vaso, ¿eh? No piense en el timo. No, mucho menos en la médula ósea. Mire, empieza con intest y termina con ino. Sí, en el intestino. ¿En qué lugar? En un lugar específico que no es anatómico, es histológico, que son, a ver quién se acuerda, bien, Galt, correcto, las placas de Peyer. Estas placas que ven acá. Los epitopes exactamente, los epitopes del colágeno tipo 2 no hidrolizado interactúan con las placas de Peyer generando citoquinas antiinflamatorias que lo que van a hacer es, por un lado, inhibir a las interleuquinas que derivarán desde aquí a todo el juego de los leucocitos. Miren qué linda foto, cómo se ven las placas y cómo se ven los leucocitos empezando a meterse en las vellosidades. Inhibirán a todo este juego en la respuesta inflamatoria, determinando una regulación, una biorregulación del impacto inflamatorio. Y por otro lado, aportando proteína de base para la síntesis del colágeno. Así que el colágeno tipo 2 no hidrolizado es altamente
recomendable como condroprotector. Hoy por hoy, el mercado mundial internacional es el condroprotector por excelencia que está recomendando, pero verifiquen que sea no hidrolizado. En el anciano, esto es magia, porque actúa como biorregulador de la inflamación, y la posibilidad de la inflamación en un paciente anciano es constante. Muy bien. Ahora miren este trabajito que interesante. Aquí tengo una pregunta. A favor, mostrar la lámina anterior. Pero qué gusto, cómo no. Ahí la tienen. Mientras tomo, ¿eh? Y veo cómo vamos con el tiempo, que no quiero aburrir a nadie. Muy bien. Ok, ahí está. Bien, ahí está la placa. Estupendo. Una foto que me prestó un amigo histólogo. Bien, excelente. Ok. Miren este trabajo. Es un trabajo que está publicado en el año 2016, generado por una universidad española. En su gran mayoría son españoles, salvo este doctor que siempre me resulta difícil, Varijonaviciute. Bien, desconozco el origen de este apellido, pero si hay que decirlo de corrido se pone difícil. ¿Sí? Miren lo que hicieron estos colegas. Analizaron en el suero del perro la presencia de colágeno tipo 2, su proteína estructural, la proteína estructural del cartílago, perdón, de la articulación más importante, y de ácido hialurónico, la cintita que lo une y evita que se dispersa, como biomarcadores para monitorear la evolución del tratamiento en una osteoartritis de cadera. Esto es lo que hicieron. ¿Cómo se explica? Miren, así. Se los voy a explicar rápidamente. Esto sería un líquido sinovial. ¿Sí? Lo que estos colegas hicieron es lo siguiente. El colágeno tipo 2 es la proteína estructural más importante del cartílago. El ácido hialurónico es un componente principal del líquido sinovial. Cuando hay enfermedad articular, no solo artrosis, aumenta en sangre el colágeno tipo 2 porque las metaloproteasas rompen proteínas complejas y ese colágeno se libera por el fenómeno inflamatorio hacia los capilares que irrigan la membrana sinovial y el hueso subcondral. Por tanto, en sangre aumenta el colágeno tipo 2. Pero el ácido hialurónico se reduce porque lo recluta la articulación. El ácido hialurónico en sangre va a la articulación porque la molécula de azúcar es tan lábil, que cualquier amilasa que libere cualquier leucocito, desde un macrófago hasta un neutrófilo, lo destruye. Entonces, valorar el aumento en sangre de colágeno tipo 2 y la disminución de ácido hialurónico en sangre, en un perro anciano más aún, nos podrían actuar como biomarcadores de cómo está evolucionando la enfermedad articular degenerativa. Muy interesante el trabajo, ¿verdad que sí? Y sería un biomarcador no solo para la articulación de la cadera. Ellos tomaron la articulación de la cadera, que es como tomar la articulación de la rodilla. Son las más frecuentes ensardañadas. A ver, ley de Sisman número 1 de la traumatología veterinaria canina. Todo perro tiene mal la rodilla hasta que le muestren lo contrario. Ok, muy bien. Aquí me preguntan, doctor, ¿colágeno no desnaturalizado es igual a no hidrolizado? Sí, correcto, Marta, es correcto. Doctor, por favor, repite lo último, los biomarcadores. Claro que sí. Es así la idea. En la articulación normal hay mucho colágeno tipo 2, es la proteína más importante que van a encontrar ahí, adicionalmente dentro del cartílago, y mucho ácido hialurónico, que es esencialmente un proteoglicano abundante que mantiene a las fibras colágenas en posición. Cuando ocurre un fenómeno agresivo en la articulación y que continúa en el tiempo, que puede ser artritis y o artrosis, porque en general vienen juntas, lo que ocurre es que se destruye este colágeno como proteína compleja, porque no está en forma pura, sino que está en una fibra con un montón de otras sustancias, y aumenta por ósmosis su presencia en sangre. En la sangre hay poca cantidad, cuando se destruye por inflamación,
los vasos sinoviales y los vasos del hueso subcondral lo captan. ¿Sí? Y se lo llevan a sangre. Entonces yo testeo sobre un nivel basal que debería ser 1, por tomar un ejemplo, que tengo 1,5. Y ocurre lo inverso con el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico que está en la sangre, como se destruye rápidamente dentro de la articulación, porque para que las fibras colágenas se desprendan y se vayan, se tuvo que romper la bandita que es el ácido hialurónico, y sobre él cualquier amilasa hace estragos. Ese ácido hialurónico de sangre pasa al líquido sinovial. Entonces, vamos a tener aumentado en sangre el colágeno tipo 2 y disminuido el ácido hialurónico. Esta es la explicación de por qué puedo utilizar estas sustancias como biomarcadores de progresión de enfermedad y o de éxito o fracaso de tratamiento. Muy bien, muy interesante trabajo, ¿verdad? Ok, avanzamos un poquitito. ¿Y se podrían usar anticuerpos? Digo, como contraprotectores. ¿No podríamos usar sustancias capaces de inhibir a las citoquinas agresivas, a las metaloproteasas, a todo ese tipo de enzimas catabólicas que destruyen al cartílago, que destruyen a las fibras colágenas de adentro del cartílago? ¿Se podría? Bueno, déjenme contestarles. Primero tengo dos preguntas. ¿Se podría dar caldo de hueso tradicional? No, no sirve absolutamente para nada. Automáticamente eso llega al estómago y entre la pepsina y la primera porción del intestino, con la amilasa y la tripsina no quedó nada, las lipasas, nada. No, no sirve absolutamente para nada. Anticuerpos. Bueno, miren, les quiero contar dos cosas. Primero, hay un desarrollo que tiene ya varios años, se utiliza mucho en equinos en la Argentina, que es un suero que inhibe al tumor necrosis factor alfa. ¿Sí? Aquí está el trabajo para quien le interese. ¿Bien? Ok, lo pueden encontrar aquí. Aquí está el volumen de la revista, etc. Es un trabajo muy, muy lindo que demostró que si se utiliza el tumor necrosis, o sea, el antitumor necrosis alfa para el control de la osteoartritis, hay beneficios parciales porque disminuye la destrucción del cartílago hialino articular. Bien, sumamente interesante el trabajo. Pero hoy por hoy, y no lo destaco acá porque es marca comercial, contamos con dos anticuerpos monoclonales, uno de perro, ¿sí? Y un Bevacizumab. Todo lo que termine en MAV es un anticuerpo monoclonal. Monoclonal antibody, MAV, para que se entienda. Bien, hay un laboratorio que está comercializando con realmente un suceso increíble. Yo ya lo he utilizado y estoy admirado. Anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento neuronal, que es uno de los agresores más importantes desde lo catabólico dentro de la articulación sobre el cartílago. ¿Sí? Pueden investigar sobre esto. Hay para perro y para gato, porque saben que la osteoartritis del gato es tan o más frecuente que la del perro. Bien, anticuerpos monoclonales, bueno, se lo debemos al Premio Nobel de Medicina argentino, César Milstein, que en el año 1984 demostró, y lo que le valió el Premio Nobel, que los anticuerpos están preformados y se agrupan en grupos, valga, de células que los contienen, que se llaman clones. Miren lo que hizo Star Wars con eso después. O sea, el antígeno no genera que se desarrolle un anticuerpo. El anticuerpo está preformado y hay miles de millones. ¿Y cómo se producen? Bueno, el coganador del premio Nobel con el doctor Milstein, el doctor Tonegawa, japonés, demuestra la diversidad de los anticuerpos. ¿Ok? Muy interesante, ¿verdad que sí? A mí me interesa. ¿Cuándo se dan los colágenos orales? ¿Qué biodisponibilidad tiene? Muy alta, de hasta el 80%. Y usted lo puede dar siempre que sospeche o tenga precisión, fundamentalmente en el perro anciano, de daño articular. Doctor, por favor, ¿puede decir el laboratorio del suero? No, no es un suero. Son anticuerpos monoclonales. Sí, les puedo decir el nombre del producto porque son dueños de la molécula. Uno se llama Solencia y es para gato, y otro se llama Librela y es para perro. El laboratorio es Zoetis, con Z. Zoetis. Muy bien, avancemos un poquito más que estamos terminando. ¿Todos los comprопроtectores se usan igual? Es una de las dudas que siempre caben
Y yo quiero decirles lo siguiente. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes, Anna, and you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? ¿Por qué no me muestra cómo se usa su inhalador? Doctor Hart, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué quiero decir con este video? Más allá de la humorada, el médico debe conocer lo que está prescribiendo. No es lo mismo 1 miligramo que 3 miligramos, y sí que lo tienen en claro. No es lo mismo 1 vez al día que 3 veces al día. Y cada condroitin, y cada glucosamina, y cada ácido hialurónico, y cada piascledine, y cada pentosan tienen indicaciones diferentes que usted debe estudiar previamente para ser certero al momento de hacer la prescripción médica, porque si no van a usar así el inhalador. ¿Era culpa de Ana? No, era culpa de los médicos que no dieron por claro que tenían que explicar cómo se usa un inhalador. ¿Acaso Ana alguna vez en su vida había usado un inhalador? No. ¿Acaso esta familia alguna vez había utilizado un ácido hialurónico de bajo peso molecular? No. Entonces tómese el trabajo de trabajar como médico. Explique bien la situación. Más aún por la empatía que requiere el paciente anciano. Este funciona genial. Otra de las genialidades que me toca escuchar esencialmente. Ya de movida dan por hecho que el funciona genial es a partir de que se lo da. Y nosotros ya sabemos que son sustancias que requieren acumularse, o sea, son de acción lenta. Se parecen en muchos casos, pero no son lo mismo. Ese o aquel pueden ser totalmente diferentes. Quiero decirles con esto que condroitin sulfato en el mismo porcentaje, por ejemplo, 250 miligramos. Este fármaco tiene condroitin sulfato hecho en 250 miligramos. Y este también. Pero este es de quitina de insecto y este es de tráquea bovina. Entonces, la biodisponibilidad de esos productos es drásticamente diferente. Investiguen el origen de los condroprotectores. Y si el prospecto no lo dice, recurran a la autoridad sanitaria evaluatoria. En la Argentina se llama SENASA, creo que en México se llama SEGARPA. En cada país existe y tienen el portfolio del producto y le van a poder decir cada uno de los elementos que lo componen con su origen, muchos de los cuales están publicados en Internet. Parecen lo mismo, pero no necesariamente lo son. Y cuidado con el mensaje subliminal, porque hay marcas que están impuestas como que son los mejores condroprotectores y determinan tan solo por condición comercial que nosotros los veterinarios, que tenemos una pésima formación en gestión y management, aceptemos lo que nos dicen. ¿Bien? Ok. Otro axioma. Los condroprotectores no lo van a dañar. A ver. Vamos a detenernos. ¿Verdadero o falso? Yo tengo un perro y le voy a dar condroprotectores. ¿Por qué? ¿Y por qué le puede hacer? Y lo puede necesitar. Yo se lo voy a dar por las dudas, porque me parece este abuelito que le tengo que dar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. Bien. Acá me dice Jorge Marín, las sales se llaman igual y la calidad no son iguales por un simple ejemplo de la acidez de cada sal, por supuesto. Pero esto te pasa también esencialmente con muchas drogas como el meloxicam. Mire, la gran mayoría de los AINES que se comercializan en Latinoamérica, yo participé o en su fabricación, o en su puesta a punto, o en su difusión. Y meloxicam A y meloxicam B, por estereoisomería, pueden ser completamente diferentes, aunque la molécula final se llame meloxicam. Esto pasa en general cada vez que se manejan enantiómeros. ¿Sí? ¿Es un proceso químico? Claro que sí. Pueden ser totalmente diferentes. Y del mismo modo, no es lo mismo un carbonato que un nitrato, que un hidrato, que un sulfato. Obviamente, claro que son diferentes. Pero, volviendo a mi pregunta,
¿Es verdadero o es falso que los condroprotectores no dañan, que son inocuos? ¿Quién se anima? Vamos, vamos, no estamos jugando a nadie, estamos interactuando. Y la idea es que saquemos una conclusión final. Miren, aquí ya me contesta alguien. Falso, me dice César. Muy bien, falso, me dice Jorge. Falso, falso. Bien, están atentos, bien. Por lo que contó, bien, bien, Nico. Ya lo estamos teniendo. Ya lo estamos teniendo. Excelente. Gracias, Marcia, querida, qué gusto tenerte aquí. ¿Pueden empeorar un paciente con diabetes? ¡Wow! ¡Qué desafío! Entonces, detengámonos un segundito. Falso, falso, estamos todos de acuerdo. Claro que es falso. Claro que es falso. ¿Por qué? Porque es azúcar. Los ensayos clínicos en N reducido han demostrado que no generan influencia sobre el paciente diabético diagnosticado. Pero la gran mayoría de los diabéticos no están diagnosticados. Como con los hipertensos. No están diagnosticados. Entonces le estamos dando a un paciente añoso con un páncreas cuanto menos disfuncional desde lo fisiológico, ya ni me meto en condiciones patológicas, proteínas por cantidad y gran cantidad de azúcar en forma constante y diaria. Constante y diaria. ¿Por qué? Porque se tiene que acumular este producto como regla general. Bien, así que sí, es falso. ¿Ok? Cuidado con los protectores. Me están diciendo, falso, falso, me dice Daniel acá. Muy bien. Mariana me dice, los que tienen magnesio pueden afectar el estómago poco. Muy poco. La concentración que tiene magnesio es muy baja y se metaboliza muy rápido. El magnesio es requerido por sistemas orgánicos y se lo llevan rápidamente. Uso continuo de condroprotectores en cuestión de cachorros y caninos. Bueno, lo habíamos mencionado a lo largo de la charla de hoy, Bel. Ya explicamos qué pasaba y qué estaba estudiado y qué no estaba estudiado respecto al tema. Muy bien. Entonces, falso. Cuidado. Gran cantidad de azúcar. Glucosa, minoglicano. Glucosa, minoglicano. Condroitin sulfato son 200 monómeros de glucosa y 200 más de ácido glucurónico. Gluco, los dos son azúcar. Y si tengo hialurónico y lo voy a dar por boca, tengo 50.000 de esos dímeros, o 250 veces la presencia del condroitin. Glucosa. Yo preferiría que tengamos cuidado al momento de utilizarlo. Entonces, ¿debería utilizarse con cuidado en pacientes con diabetes? Sí, como todo. El paciente con diabetes es un paciente con un déficit metabólico severo. Y si encima le estoy dando exceso de glucosa a un paciente que per se, por definición de enfermedad, tiene alta la glucosa en sangre, sí, deberíamos usarlo con muchísimo cuidado. Definitivamente. Claro que sí. Muy bien. Una afirmación, ojalá que se nos da. Con este condroprotector es suficiente. Bueno, a partir de todo lo que vimos, nos dimos cuenta que necesitamos un equipo. Con este solo no alcanza. Hay que tener algunos más, ¿sí? Capaces de hacer de que este esté en todo su potencial. Si ustedes inhiben el fenómeno catabólico intraarticular y aportan sustancias que favorecen el anabolismo articular, estarían recuperando cierto nivel de equilibrio. ¿Sí? Con uno solo, no es suficiente. ¿Hay alguno que sea más recomendable que otro? Me pregunto yo. ¿Bien? Entonces, ¿debería usarse con cuidado? Sí, debería usarse con cuidado. Entonces, me escribió Ana, y ahí quedó, vamos a esperarla. ¿Algunos más recomendables que otros? No, queda claro a partir de la definición de lo que hemos dado. ¿Cómo puedo decir que en este perro, un collie de 12 años, que el del medio, una perrita de raza indefinida de 15 años, y en la cosa esta que se define como perro, qué sé yo, un pug, la verdad que me parece más un sapo a mí que un perro, aunque tenga 39 pares de cromosomas y 19.363 genes, que tiene 11 años, ¿cómo puedo decir que este es lo mismo en todo? En el mejor de los casos yo voy a conocer lo que hace el producto a la mayoría de los perros, más aún ancianos.
Campana de Gauss, campana de normalidad, 90%. Eso es la farmacodinamia. Pero yo no conozco lo que este par, esta perrita indefinida y este perro coli le hacen a esa sustancia, que es lo que llamamos farmacocinética, lo que le hace el individuo al producto. Entonces, nunca puede haber uno mejor frente a otro. Eso lo determinará por estrategia el profesional actuante, más aún en el perro anciano. Aquí tengo algún comentario. Asociados siempre a multivitamínicos, no necesariamente. A veces los multivitamínicos cumplen funciones como antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. Pero si el perro metabólicamente está sano, las vitaminas en su gran mayoría se hacen caca y pis. ¿Sí? Bien. ¿Recomendaría el uso por separado? Sí. Bien. ¿Se recomiendan periodos de descanso, realizar exámenes control cada, no sé, 6 meses siempre? Descanso de ningún tipo, salvo que el animal demuestre que lo requiere. Si usted va a usar condroprotectores, tiene que tener un control periódico de los animales. Y yo indico este tipo de control cada 3 meses con las temporadas. Otoño, primavera, verano, invierno. Ya que requieren acumularse al menos 3 meses, cada 3 meses los controlo. En cuestión de las dosis de ataque y de mantenimiento del Geriox, mantener la dosis cada 12 horas, el Geriox es un producto preparado fundamentalmente como antioxidante. Tiene condroprotectores porque se usa en animal anciano. Hoy, Belú, no estoy hablando esencialmente de antioxidantes. Lo dejamos para otra charla, ¿sí? Si tenemos pacientes diabéticos, ¿sería mejor dar colágeno? Sí, por supuesto que sí, Natalie. Pero tened cuidado. Fíjate si no hay un exceso de enzimas catabólicas. O sea, si vos tenés una artritis muy marcada, bien, para lo cual en otra charla les voy a enseñar cómo hacer un diagnóstico de artritis en el consultorio en 1 minuto, sin tener una placa radiográfica, porque a veces no te la muestra. No se olviden que el cartílago no sale en la placa radiográfica en condiciones normales. Si vos tenés una artritis muy marcada, el colágeno va a ser degradado por las metaloproteasas. Entonces es fundamental que inhibas a la colagenasa, que es la que lo destruye, a esa metaloproteasa, para lo cual hemos mencionado algunos productos que pueden hacerlo. Y el uso del pentosan en pacientes parasititis idiopática, pero que estén cursando con enfermedad renal crónica, ¿lo recomendaría? Es otro tema, Julio. Me dijeron que hable de condroprotectores. Pero ¿saben qué? Dentro del curso de posgrado de geriatría y gerontología tenemos 2 especialistas que van a abordar el sistema urogenital en perros y en gatos y van a dar estas definiciones para que entendamos qué es lo normal a nivel genital, urogenital, en un perro viejo y qué es lo anormal o patológico y cómo enfrentarlo. ¿Bien? Doctor, ¿usted ha administrado algún condroprotector directamente a la articulación? Sí. Uno del cual trabajé muchos años para su diseño, que es el ácido hialurónico de bajo peso molecular. En su momento voy a mencionar, porque corresponde, era del laboratorio Bayer, luego lo compró Merial y actualmente lo tiene Boehringer. ¿Sí? A ver quién se anima a decir el nombre. ¿Sí? Ácido hialurónico de bajo peso molecular. Algunos de mis compañeros me pueden recordar los medicamentos que mencionó. Queda grabado, Legend, ¿sí, Miriam? Sí. Yo trabajé en la puesta a punto y en el desarrollo de Legend. ¿Sí? Me perderé el posgrado, pero es a otro, sin duda, va a haber muchos más. Quédense tranquilos, Legend. Correcto. Legend, sí. Y es un excelente producto utilizado cuando corresponde utilizarlo. Bien, me voy de aquí y quiero hacer unas consideraciones finales para que entre todos cerremos. Sí, el Legend. Correcto, soy uno de los responsables de la puesta a punto de Legend. Bien, vamos a hacer ahora unas reflexiones finales para cerrar un encuentro que espero haya sido relativamente interesante. Miren, si de acá ustedes se llevan 1 o 2 ideas nuevas, o se les revolucionó la cabeza, confieso que hemos vivido. Y significa que hemos salido del estado de confort, que es lo peor que le puede pasar a un médico. Seguir trabajando como trabajábamos hace 15 años, diciendo y creyendo que total nos va bien, porque así lo hacíamos, así seguiremos haciéndolo. Entonces no cambie el auto, doctor. Siga con el coche que tiene usted en el carro que tiene hace 15 años. Y no cambie sus zapatillas tampoco, sus tenis. Porque total, hace 15 años funcionaban. ¿Bien? Excelente. Bueno, muy bien. Consideraciones. Aquí voy. ¿Saben quién era este señor? Uno de los grandes. Marcela, gracias a vos, por favor. Qué gusto tenerte aquí. Uno de los grandes médicos de la humanidad.
¿sí? Ibn Sina o Avicena, bien, la persona que demostró la existencia del páncreas en el cuerpo humano, haciendo autopsias en cadáveres, siendo él musulmán, situación que estaba totalmente prohibida, pero era médico. Es el protagonista del libro El médico, de Noah Gordon, que si no han leído ese libro, los convido a hacerlo porque es una novela histórica bellísima. Avicena nació pobre, no humilde. No hay que confundir esta idea. A veces los medios, para sentirse bien y usar palabras polite, dicen un hogar humilde. Hogar humilde y hogar pobre es lo mismo, es diferente. Y con la condición de humilde y pobreza no tiene por qué existir, ¿sí? Él había nacido en un hogar pobre y como casi toda la gente de su época, quedó huérfano muy joven. Nació en el Golfo Pérsico, en Irak, ¿bien? Y desde chico se ganó la vida como práctico de puerto. ¿Quiénes eran los prácticos de puerto? Eran personas que subían arriba de las montañas, los peñones más altos, y mirando el mar transparente, le indicaban a los barcos por dónde entrar, ya que no había radares ni sonares, ni había dragados canales, para que no choquen con las piedras que no veían en profundidad. Así se ganaba el dinero Avicena. Espérenme que tengo algunos comentarios aquí, mientras el nombre del libro, El médico, ¿sí? El médico, así se llama, del autor es Noah Gordon. Bien, Avicena hacía esto, pero él pronto se dio cuenta que no le alcanzaba para vivir con las moneditas que le daban por su trabajo, y se percató, porque era muy inteligente, biólogo, astrónomo, en fin, una personalidad increíble, murió muy joven, a los 55 años, como se moría en la época. Bien, comprendió que en el comercio estaba la ganancia. ¿Y cómo se comercializaban las mercaderías? No se podía contar. Lo que se hacía era establecer nudos sobre sogas, ¿sí? Para determinar la cantidad de mercadería bajada o subida a un barco y el pago que correspondía. Pero imagínense que se sumaban 5.000 bultos. ¿Ustedes se imaginan la posibilidad de 5.000 nudos? ¿Quién los contaba? Y la trampa que se podía hacer en el medio. Entonces Avicena quiso generar gráficamente algo que todo el mundo pudiese interpretar para hacer las cuentas. Lo primero que hizo fue palitos, pero estábamos en la misma que los nudos. Si bien era más práctico porque se hacía sobre un papiro o una pared, era muy difícil de llevar adelante. Entonces construyó lo que hoy conocemos como ideograma, o sea, la graficación de una idea. Y generó los números arábigos. ¿Qué son estos? ¿Y por qué los generó así? Los generó de esta manera porque esa idea de cambio que tuvo Avicena le permitió entender que si algo conocían los marineros era de estrellas, pero no lo podía volcar acá. Reconoció pronto entonces que si alguna otra cosa reconocían los marineros era medir las estrellas, que determinaban ángulos que le permitían la navegación. El 1 tenía un ángulo, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 9, 9, hasta llegar al 0, que carecía de ángulos. Nosotros, sobre la base de este condroprotector, hemos tenido la posibilidad de innovar y tener hoy, por ejemplo, un 9 que tiene un solo ángulo, bien, o un 8 que tiene 2, y las variantes que ustedes quieran construir desde los números romanos o desde los números arábigos que interpretan la misma idea, el mismo ideograma. Si ustedes tienen ganas de innovar, háganlo. No se queden siempre haciendo lo mismo. A veces un pequeño cambio es el que marca la diferencia. Todos los condroprotectores no son lo mismo. Y del mismo modo, todos los pacientes no son lo mismo. Y más aún, todos los perros ancianos son diferentes y merecen su innovación, doctor. Y no se enamore de los productos. Si a usted el laboratorio le dice que este es fantástico y usted lo usa, y no le funciona, y cambió de perro y no le funciona, busque otra variante, doctor. Busque otra variante, doctora. Hay muchísimos productos que pueden satisfacer su necesidad.
Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido muy aburrida. Meterse en farmacología siempre es tedioso, pero hemos tratado de llevarlo adelante, al menos con la mayor dignidad posible. Déjenme contarles un poquitito lo que yo hago y hacerles una invitación, por favor. Presido la SIAVET, que es la Sociedad Iberoamericana de Angiología Veterinaria. Bien, una sociedad que transversaliza el conocimiento en dolor, porque todos los que están acá no han tenido clases formativas durante la universidad en medicina del dolor. A la vez, soy el director del capítulo veterinario del Grupo de Alivio del Dolor de Argentina, que es un grupo médico. Es el grupo que pertenece a la Sociedad Argentina de Medicina, o sea, una sola salud, veterinarios y médicos trabajando en conjunto en el ámbito del dolor. Hemos hecho 6 congresos internacionales por donde pasaron 25.000 profesionales de la salud. Muchos médicos, muchos kinesiólogos, muchos odontólogos se fueron a sentar a escuchar a los veterinarios, que tenemos mucho para decir. Además, habitualmente trabajo en muchos congresos como director científico y académico, ordeno los temas, elijo los charlistas, establezco la dinámica de las aulas y soy corrector literario y de estilo para editoriales y para universidades. Trabajo en radio y en televisión, los argentinos ya lo saben, soy algo así como una cara conocida, pero gracias a que me apoyan, podemos hacer que la voz de un veterinario, de una veterinaria, en mi caso un veterinario, esté en los medios y ya no se recurra a un animalista o un criador para hablar de medicina. Dirijo desde lo médico el portal de Patas, un portal que vincula al médico con el propietario y al propietario con el médico, y de esa manera da un ámbito legal para la consulta virtual, y tengo 2 charlas TED dadas. A quien le interese, hay cosas mucho más interesantes, pero las pueden buscar. Lleno de agradecimientos, realmente me encanta la permanencia y la buena onda de parte de ustedes. Es una maravilla saberlos ahí. Fíjense, miren, aquí me dicen buenas noches. Hace muchos años tuve la oportunidad de saludar a la Ciudad de México en una plática de ese entonces Bayer. Me acuerdo de ti, Jesús. Me acuerdo perfectamente de ti. Eso fue, llega a ser 15 años por lo menos, en el Bayer North American Conference, en la zona de Colonia Nápoles, en un lugar gigantesco, el Poliforum. Fíjese, se lo dije. Para olvidarme de ese lugar. Increíble. Ahora, ¿me dejan invitarlos a una cosa muy interesante rápidamente? Miren, la semana que viene comienza el 2º curso de posgrado universitario en geriatría y gerontología canina y felina. Dura 10 meses. Aquí les puse el link de inscripción para que ustedes también puedan entrar, ver el programa que está a disposición, ver el cronograma respecto a las fechas, enterarse de quiénes son los docentes, ver sus currículums. Cada docente es especialista en el tema que brinda. Y adicionalmente, es también una persona versada en medicina de ancianos, con la garantía Betesweb. Esto solamente lo hace posible un portal que desde hace 13 años nos permite estar civil. Bueno, hasta aquí llegué yo hoy. El agradecido soy yo, estimados colegas, por su presencia, por su participación. Siéntanse libres de mis teléfonos de contacto, de mi WhatsApp, de mi Instagram, que a veces lo manejo bastante mal, o en redes sociales, bueno, ubicarme y consultar lo que necesiten. Yo no soy el que más sabe, lejos estoy de eso, pero lo poquito que sé lo comparto, porque si uno sabe algo y se lo lleva al cementerio, carece absolutamente de sentido. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un honor que hayan compartido su tiempo profesional conmigo. Los saludo muy cordialmente y nos vemos muy pronto. Espero dentro del posgrado, que créanme, es el posgrado de los posgrados. El paciente anciano es donde no se puede fallar. No hay tiempo biológico, no hay tiempo afectivo y no hay tiempo social. ¿Usted está a la altura de las circunstancias, colega? 1 de cada 3 pacientes que recibe es anciano. ¿Y sabe qué? Los perros cada vez viven más. Ese es el curso. En nombre de nuestra moderadora, quiero agradecer a Betesweb por hacer esto posible. Buenas noches y nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Gracias por participar. Mañana podrán ver en el link la clase grabada. Muchas gracias, Purina ProPlan, el sponsor exclusivo del portal, y extienda nuestros aliados en difusión.
Muchas gracias, buenas noches.